estuvo allí y muchas cosas les estaban sucediendo, gente burlándose, y fue algo que quedó el Señor desfigurado, como dice el profeta Isaías. Le voy a pedir a mi hermano Brian que él pase, él tiene la primera palabra. Cada palabra dura de 5 a 7 minutos. El hermano David le gusta colectar los minutos que los hermanos no consumen, ¿verdad? Así es que él les va a llevar la cuenta. ¿Sí, hermano David? Sí. De 5 a 7 minutos, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermano Brian. Esta es la palabra que a él le tocó. Dios les bendiga, hermanos. La parte que me tocó a mí, la verdad que el Espíritu Santo me tocó, hermanos. Sister, can you put Luke chapter 23, verse 34, please? Oh, okay. So, okay, vamos a empezar, hermanos. Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiments and cast lots. Y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. I want to start by saying that I am honored, Heavenly Father, for the opportunity to be able to be part of this celebration. Thank you, Pastor, also for this opportunity. Quiero empezar primero diciendo que doy honra a mi Dios por la oportunidad de poder ser parte de esta celebración. Gracias, Pastora, por permitirme esta oportunidad. Do you ever wonder why we call today Good Friday? If you think about it, over 2,000 years ago, today was the worst day ever. For the disciples, for Jesus' followers, and especially for Jesus himself. This was not a good day. On this day, 2,000 years ago, our Lord and Savior was beat, mocked, betrayed, and ultimately crucified. And we call it Good Friday. We see, here's the thing. The reason we call it good is because 3 days later, Jesus defeated death, hell, and our sins, and he's alive today. But please don't miss this. You see, the situation that seemed hopeless and absolutely awful, God turned for good. Because that's the God that we serve. He takes things that are meant to harm us, things that seem completely out of control, and he somehow turns it all for good. If today can be called Good Friday, then your situation can be also turned for good. Ustedes nunca se han puesto a pensar en por qué decimos hoy viernes bueno. Piénsenlo un poco. Hace 2000 años era uno de los peores días para los discípulos, para los seguidores de Jesús, para Jesús mismo. Hoy, hace 2000 años, nuestro Padre y Salvador fue golpeado, burlado y traicionado y crucificado. Y le llaman Viernes Bueno. Vean aquí la razón por la cual le decimos Viernes Bueno es porque al tercer día Jesús derrotó la muerte, el infierno y nuestros pecados, y aún lo más glorioso es de que Él está vivo. Pero por favor no se queden atrás. Vean aquí la situación que parecía sin esperanza y absolutamente peor. Absolutamente lo peor, Dios lo voltea para bien, porque ese es el Dios quien sirvemos. Él toma las cosas que son hechas para causarnos daños y que están fuera de nuestro control, y Él los toma, los voltea y los hace para nuestro bien. Si hoy le podemos llamar viernes buenos, entonces las circunstancias de tu vida serán hechas para bien. Si regresamos unos versos atrás, hermanos, vemos que habían 2 personas más también crucificadas ahí junto con Jesús. Lo conocían como ladrones, ¿verdad? Por eso fueron sus deudas que iban a pagar ellos en la cruz. Pero no sabemos entre sí si eran mentirosos, fornicarios, que mataban gente, ¿verdad? We don't know these. What we see in this situation, we go 2 chapters back, we see that 2 people were crucified with Jesus as well. And we just know them as thieves. We don't know if they were fornicators, murderers, liars, or whatnot. And the words that Jesus spoke was, Father, forgive them. He forgave me, and he'll forgive you. He forgave one of the people that were crucified with him. Why can't he forgive us? He did that. His sacrifice, his ultimate sacrifice, was
to lay there silent until he was finally hung. And when they mocked him, when they told him, if you are the real God, get yourself off of here. And only one of them was worthy enough to realize who Jesus was, who that person was hanging on the cross. And for his faith, he was saved, as well as for us. As our faith saves us. That's all I have for y'all. Con esto ahorita continuamos este día. Señor les bendiga, hermanos. Bueno, como dijo Brian, ¿verdad? Tocó un poco lo que me tocaba a mí ayer en Lucas 23, 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo estuve pensando hoy, ¿verdad? Entre el día, como estos dos hombres, ¿verdad? Que se encontraban ahí mismo en las cruces, ¿verdad? Los dos podían oír la gente que gritaban, ¿verdad? El Señor Jesús, se burlaban de él. Los dos podían ver al Señor Jesús ahí en la cruz. Y los dos habían escuchado lo que había dicho antes del 43, lo que leyó Brian, ¿verdad? Y yo puedo ver esta situación, ¿verdad? Y puedo ver que aquí es cómo respondieron. Y lo quería aplicar a hoy en día, ¿verdad? Hay dos modos de cómo responderle al Señor Jesús. Voltear a verlo, creer en Él, recibirlo para salvación, o rechazarlo. Y yo miraba, ¿verdad?, esta situación y me imagino que, ¿verdad?, estaban en gran dolor, ¿verdad? Y este hombre que tomó la decisión correcta, ¿verdad?, fue el que volteó hacia Jesús, ¿verdad? Y abrió su corazón, lo reconoció, tuvo fe, creyó en Él y es lo que hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente que le da la espalda al Señor Jesús, no quiere nada con lo del Señor, ¿verdad? Pero bendecidos somos nosotros que vimos hacia Jesús y vino y nos dio la salvación preciosa que le dio a esta persona, que decidió escoger lo correcto, escoger para salvación. El otro quería que lo salvaran de allí, que lo quitaran de ahí del sufrimiento. Pero esa no era la salvación real. La que escogió el otro era la verdadera. Porque le dice el Señor, ¿verdad? Y yo me sentía, ¿verdad?, me dolía mi corazón al pensar, ¿verdad?, el Señor Jesús en tanto dolor, y le contestó, lo reconoció, le prestó la atención que nos da a nosotros también cuando estamos en una situación difícil. El Señor no te da la espalda, sino que el Señor te escucha y te responde. Y yo me lo podía imaginar, ¿verdad?, hasta donde puede llegar mi mente, ¿verdad?, que no, ¿verdad?, no es lo que, ¿verdad?, pudiera haber sido. Pero el Señor, en su grande amor, ahí donde Él estaba, le contestó, porque vio el corazón de este hombre, vio la fe de este hombre, vio que este hombre lo reconoció, le pidió ayuda en ese momento tan difícil. Y
yo me ponía a pensar, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría ese hombre al escuchar las palabras tan bellas? Porque le dice, desierto. Y él lo está diciendo, hermanos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa la tenemos nosotros. El día que muéramos, si es que el Señor no viene antes, el día que muéramos, tenemos la seguridad, porque el Señor Jesús la dice en su palabra, que de cierto hoy le dijo a ese hombre, hoy estarás conmigo, con el Señor Jesús. Yo siento la presencia del Señor, porque estaba ahí cerca, lo podía escuchar. Podía ver el dolor, podía escuchar a la gente gritando. Y en este momento tan difícil, este hombre tuvo el privilegio de que el Señor le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy el Señor nos dice, hoy hay salvación para ti. Hoy hay salvación de parte de Él. Y yo me estaba gozando, hermano, me estaba gozando porque dije, qué conversación en ese momento. Una conversación que iba a cambiar la vida de este hombre. Iba a impactar su vida. Ya no importaba dónde se encontraba, sino a dónde iba. Y no me podía gozar porque tenemos la bendita esperanza en Él, que un día estaremos con Él. El Señor les bendiga, mis hermanos. El Señor les bendiga más. Hermanos, al recordar, ¿verdad? Nosotros tenemos el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, tenemos la costumbre de tener esta conmemoración, mi amado hermano, año tras año. La recordamos, pero aunque humanamente nos entristecemos, ¿verdad? Nos duele el saber la situación por la que pasó el proceso. ¿Cuántos no se han accidentado, cortado y no tienen un dolor? Ahora imagínense que lo masacraron, se puede decir, lo molieron, dice la palabra. Se ven muertos los sentimientos, ¿verdad? Nosotros, dolor, y sentimentalmente también nos sentimos tristes, pero más que tristeza, mi amado hermano, es un día para estar gozosos, es un día para celebrar, es un día para decir gracias, papá, porque nadie pudo haber hecho eso, nadie. Y la palabra que me tocó a mí, mis amados hermanos, se encuentra en Juan 19, del 26 al 27. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: madre, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Después de aquella hora el discípulo le recibió en casa. El amor de una madre, mi amado hermano, por un hijo es lo más cercano, dice la palabra, al amor de Dios. No igual, sino dice que es lo más cercano al amor de Dios. Al amor de Dios por la humanidad, y es muy especial su amor por sus hijos. ¿Qué madre no ama a sus hijos? Sean buenos, sean malos. El amor de una madre, mi amado hermano, va aún más allá. Aún cuando aún no ha concebido y quedado encinta, el deseo de tener a un hijo ya lo está amando. ¿Qué nos dice nuestro Padre Celestial en su palabra? Que aún Él, antes de la creación del mundo, ya estábamos en su pensamiento y ya nos amaba, mi amado hermano. Dice: tú me amaste sin conocerte, Padre Celestial. Tú viste mi embrión. Él nos vio desde antes, mi amado hermano, y nos conoció, y con su infinito amor nos ha amado por toda la eternidad. El amor de una madre es imperecedero y el amor de Dios es eterno. Una madre, como digo, aún ama antes, aún cuando tiene el deseo en su mente. Dios es fiel
y las madres también nunca nos abandonan. Una madre nunca abandona, mi amado hermano, como el Señor Jesucristo. Nunca ha prometido, nunca abandonarnos. Así es el amor de Dios. Jesús tenía una conexión muy especial, mi amado hermano, por Juan. ¿Verdad? Porque se le llama el discípulo amado. Tal vez porque era el más joven, tal vez lo miraba como un hermano o como un hijo. Pero había una conexión especial en ellos. Era quien se recostaba en su pecho. Era con el que tenía una confianza, mi amado hermano, diferente que a con los de los demás. Y aún en ese momento tan doloroso, Jesús, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, mi amado hermano, porque fue hombre, fue humano igual que nosotros, sentía, era de carne y hueso. Aún pasando ese momento, aún así tenía palabras de consuelo para su madre y para sus discípulos. No le importaba, echaba a un lado ese dolor físicamente y agarraba fuerzas, se sostenía del Señor, como así nosotros nos sostenemos del Señor en nuestros momentos difíciles, mi amado hermano. Estaba pensando no solamente físicamente, sino también emocionalmente, ¿verdad? Estaba pasando por ese proceso, porque él era hombre también. Su amor y su fidelidad y su presencia, mi amado hermano, él ha prometido estar hasta el fin y por toda la eternidad. No solamente hasta el fin, sino por toda la eternidad que nosotros vayamos a pasar con él. A donde la iglesia vaya a pasar con él, a donde solamente sus hijos vayan a pasar con él, él ha prometido estar con sus hijos y con su iglesia. Solamente. Eso lo sabemos. Una eternidad en nuestra existencia con él, mi amado hermano. ¿Cuántos estamos gozosos? Ahora lo vemos de diferente manera. Tal vez en ese momento no lo entendía su madre, no lo entendía la gente, no lo entendía la iglesia. Pero nosotros que sabemos lo que pasó, no solamente nos entristecemos, sino nos gozamos, mi amado hermano, y celebramos. Él no nos desampara en ningún momento, y en él siempre encontraremos un refugio, como lo encontró Juan con su madre, mi amado hermano. Así él ha prometido estar con nosotros, y en esta noche podemos decirle: Padre Celestial, he aquí tus hijos también. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. El Señor es bueno, amén. Qué tremendo la presencia del Señor en este lugar. Como recordamos, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo, especialmente este día tan importante para la iglesia. A mí me tocó la cuarta palabra que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sigue leyendo, dice: ¿por qué él está llamando a Elías? ¿Verdad? Porque Elí se puede traducir en diferentes maneras, y una de esas es para decir Elías. No entendí lo que estaba diciendo el Señor. Y hace referencia en el Salmo 22, capítulo 1. Era un salmo de David. Y miren lo que dice el Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En esos momentos donde se sentía el rey David, ¿verdad?, que nos podemos identificar con él, porque a veces nos sentimos iguales. Y el Señor Jesucristo estaba experimentando esto por primera vez.
no lo podemos captar porque necesitan ustedes entender lo que realmente es la Trinidad de Dios. Y para más o menos explicarlo, vamos a leer Juan capítulo 1. Porque Juan se expresa diferente, el discípulo amado. Amén. Que él era el más joven que dice el hermano David. Tome John, the first chapter. We're going to read the first couple verses. En el principio era el verbo. ¿Okay? Y el verbo era con Dios. ¿Okay? Y el verbo era Dios. El verbo era desde el principio y estaba con Dios y era Dios. Number 2. Este era en el principio con Dios. Next one. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. The next one. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. We can stop there. Jesús era desde el principio, hermanos. Y Él siempre estaba con el Padre. Y cuando está muriendo por nuestros pecados, por mis pecados, Dios siendo santo, tiene que alejarse de su Hijo por primera vez. Y para mí, en mi opinión, yo creo que eso fue lo más difícil para el Señor Jesucristo. Nunca había experimentado estar lejos del Padre. Dice la palabra del Señor que el pecado nos lleva hasta el mismo infierno. ¿Y qué es el infierno? Si no es la separación de Dios. Cristo estaba pagando nuestros pecados y hasta tuvo que pagar el precio del pecado y sintió la separación del Padre. Hasta eso lo sufrió por nosotros. Hay otras referencias como en Juan capítulo 14 donde está teniendo la conversación con los discípulos y le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor, como les quiero explicar, Él siempre estaba junto al Padre. Por eso les decía: váyanse, yo voy a ir a orar a mi Padre. Siempre había una comunicación con el Padre. Y cuando estaba muriendo por nuestros pecados, el Padre se tuvo que separar de ellos. Por amor a nosotros, por amor a mí. Él sufrió condenación por amor a nosotros. Y por último, 2 de Corintios se escribe el apóstol Pablo al último del capítulo 5 y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Estamos contentos, ¿verdad? Porque este es un día especial. Estas son las 7 palabras, hermanos, y cada palabra tiene un significado en nuestras vidas. Aprendamos de cada una de ellas. A mí me tocó la 5ª palabra. Y la 5ª palabra se llama tengo sed. Se encuentra en Juan 19:28, dice así la palabra. Después de esto,
Dice, después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliese. Como podemos ver, Jesús, aún estando en la cruz, él sabía que se tenía que cumplir la escritura, la palabra que se había dicho sobre él, ¿verdad? El profeta Isaías desde un principio dijo que en Isaías 7:14 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 53 también dice que Él iba a sufrir por nosotros, que Él iba a ser crucificado, que iba a ser azotado, que iba a ser abofeteado, que iba a ser menospreciado, hermanos. Eso es lo que Isaías estaba diciendo y Jesús estaba cumpliendo esa profecía. El Salmo 69:21 dice, cuando tuve sed, me dieron vinagre. Aquí podemos ver que Jesús cumple con las escrituras y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos de esto? ¿Qué es lo que tú quieres que aprendamos, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo le diga a tu pueblo? Y Él me decía, yo no entiendo por qué mis hijos siguen cargando esa cruz. ¿Por qué mis hijos siguen cargando todavía con el pasado, con amargura? ¿Por qué? Si yo ya sufrí en esa cruz del Calvario, yo ya sufrí por ellos. Yo le decía, Señor, perdónanos porque no hemos aprendido a valorar ese sacrificio que tú has hecho por nosotros, aleluya. No hemos aprendido a ser felices, a aprender a vivir, porque Él nos ha libertado, hermanos, a través de su muerte. Dice, no entiendo por qué mis hijos quieren saciar esa sed que tienen en el dinero, en las cosas materiales. ¿Por qué queremos saciar esa sed en esas cosas? El Señor me empezaba a decir, dice, no entiendo, en su trabajo se esfuerzan en dar lo mejor, pero no vienen a la fuente que soy yo. Yo los creé, Él nos creó, hermanos. Él nos hizo, entonces Él es el único que puede saciar nuestra sed. Él es el único que puede saciar. Dice, yo tuve sed para que ustedes no tuvieran sed jamás, ¿verdad? Y me llevó, en Juan 4:1 me llevó, ¿verdad? Todos se saben la historia de esta mujer samaritana. Dice su palabra que Jesús salió de Judea, iba para Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria, porque sabía que allí había una necesidad. Sabía que allí había una mujer que necesitaba ser saciada. Que esa mujer dice que salía al mediodía, hermanos. Ella no podía salir en las mañanas con las demás mujeres. ¿Por qué? Porque era rechazada. Pero esa mujer era rechazada y no podía salir a la misma hora con las demás mujeres. Dice que era al mediodía, ¿verdad? Y dice que Jesús se sentó en el pozo, en la noria. Bueno, yo la conocí como una noria. Yo recuerdo que cuando nosotros no teníamos agua, mi vecina tenía una noria y nosotros íbamos con las tinas para ir a sacar agua, ¿verdad? Para poder tener agua, para nosotros poder bañarnos, saciar nuestra sed física. Y esta mujer dice que iba a sacar agua. Esta mujer, esta mujer iba a sacar agua y dice que Jesús la vio y le dijo, mujer, dame de beber. Y ella le contesta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que no nos llevamos bien? Y Jesús le responde, si conocieres el don de Dios y el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te dará agua viva. ¿Verdad? Jesús sació la sed de esta mujer. Aleluya. Y dice Juan 4:13, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Hermanos, Dios nos está haciendo nuestra sed allá afuera en el mundo. Dice que Jesús cuando dijo tengo sed, dice que le dieron a él vinagre. ¿Y saben para qué era el vinagre? ¿Saben qué era lo que hacía el vinagre? Calmaba el dolor, pero él no lo quiso. Eso es lo que nos ofrece el mundo. El mundo lo que ofrece es saciar nuestra sed, nada más física.
pero espiritualmente Jesús es el único que puede saciarnos. No busquemos allá afuera, hermanos. Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Que el Señor les bendiga. Señor los bendiga, hermanos, pues a mí me tocó la sexta palabra y se encuentra en Juan 19:30. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y me quiero enfocar en la palabra consumado porque esa es la palabra que me tocó a mí. Y la palabra consumado es una palabra muy poderosa, significa que todo está cumplido. O sea, no hay nada más que podamos agregar. Ya no hay nada más que tú puedas hacer, ya no hay nada más que tú puedas agregarle. La palabra consumado es todo. O sea, es una palabra que es todo. Y cuando yo estaba estudiando la palabra, dije: Señor, todo esto fue por amor. Todo esto fue por amor. El Señor ahí nos demostró que nos amaba tanto, y el Señor me hace referencia como cuando un novio hace todo lo posible por una novia, y eso es lo que somos nosotros, somos la novia de Él. Pero en este mundo no va a haber nadie que dé la vida por nosotros, nadie va a sufrir lo que el Señor Jesús sufrió por nosotros. Y cuando yo estaba estudiando mi palabra, le decía: Señor, dime qué es lo que quieres que le diga a tu pueblo. El Señor me decía: cuando esa sangre estaba corriendo, cuando yo estaba sufriendo, todas las palabras, ahorita yo las estaba oyendo a los hermanos, todo lo que el Señor les dio. Y fueron muchas cosas que pasaron en el transcurso. Alguien fue salvo, se cumplió las profecías, el Señor habló de que no tendremos ya más sed. Y yo estaba analizando las palabras, le digo: Señor, y en cada palabra pasó algo. Y estaba corriendo la sangre, y cuando estaba corriendo la sangre y el Señor Jesús estaba sufriendo ese castigo que realmente, hermanos, nos pertenecía a nosotros, pero por amor a nosotros, Él lo hizo. Nos amaba tanto como el novio que es, que ama tanto a su iglesia, que nos ama tanto, que decidió morir. Y no nada más morir, hermano, no es como que si, ay, nomás y va a morir rápido, ¿verdad? Fue una muerte muy cruel la que Él murió. Pero cuando la sangre corría, hermanos, era por usted y por mí. Era para lavar nuestros pecados. No éramos merecedores, hermanos, no éramos merecedores, pero Él nos hizo por medio de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y no es que el Señor Jesús no sabía por lo que iba a pasar. Él ya sabía, lo leímos al principio. Él sabía y tuvo temor porque sabía lo que le esperaba, ¿verdad? El transcurso que Él iba a ir con la cruz cargada, en lo que lo iban a crucificar. Él sabía todo lo que iba a pasar. Porque como decía el hermano David, ya Dios era desde antes. Ya desde antes Él ya era creación, Él ya estaba antes. Antes de toda la creación Él ya era Dios. Y ahí hace referencia a algo antes en Juan 17:1. Dice ahí, a primera vez dice que Él ora por sus discípulos, pero yo estaba leyendo aquí, hermanos, y aquí el Señor dice unas cosas. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea que Él ya sabía que su hora estaba llegando, ya sabía lo que le iba a pasar. En el 17:4 y 5 también hace referencia, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí le estaba pidiendo al Señor: ya terminé. Y ahí es donde yo le digo: Señor, todavía no terminabas, pero ya lo estabas profetizando porque sabías por lo que iba a pasar. Él sabía por lo que iba a pasar. Pero fue tan grande el amor, hermanos, fue tan grande el amor hacia nosotros que nos importó.
que no le importó. Y gracias a esa sangre y gracias a ese sacrificio, y cuando Él dijo consumado es cuando la salvación de usted y la mía fue posible. Cuando el velo fue roto, cuando pudimos llegar hasta la misma presencia de Dios. Ahora sí fuimos dignos de llegar hasta la misma presencia de Dios por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre, por esa palabra que el Señor dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Por esa palabra es que ahora nosotros tenemos entrada y tenemos promesa de vida eterna, porque fuimos lavados con la sangre de Cristo. Así que, hermano, no queda más que usted quiera hacer, simplemente es de creerle a Dios, aceptar a Dios. Si no ha aceptado a Cristo Jesús, si no lo ha aceptado, acéptelo, crea en su palabra, crea en su sacrificio, reconózcalo como su Señor y Salvador, que esa sangre ya nos ha limpiado, porque consumado es. Ya está todo hecho, no hay nada más que nosotros podamos hacer, no hay nada más que nosotros podamos agregar, porque este fue un sacrificio perfecto, en toda su perfección. No hay nada más, hermanos, que podamos hacer. Que el Señor los bendiga. Ahí me tocó la última palabra está en Lucas 23:46, y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, todo lo que dijo Jesús, pero sus últimas palabras, si nos ponemos a pensar, como humanos a veces atesoramos, ¿verdad?, tenemos memorias de nuestros seres queridos, de sus últimos momentos, que qué fue lo que dijeron. Y esto, todo lo que han dicho, todas las palabras, si podemos atesorar eso en nuestro corazón, como dijo la hermana Beatriz, cada uno tiene un significado, y un significado que nosotros también podemos usar para nuestra vida. Que el Señor, siendo ya lo último, el proceso tan grande que pasó, aún así nos estaba dando un ejemplo, aún así nos estaba ayudando. Y hay algo, ¿verdad? Quise como más o menos como descifrar, ¿verdad?, parte por parte, qué es lo que decía este versículo. Y dice clamando. Hay varios de los que dijeron aquí esto mismo, clamando a gran voz. Pero ¿qué es clamar? Clamar es un grito que se pronuncia con fuerza, o una voz suave que se eleva en momentos de aflicción. Así estuvo el Señor Jesús. En un momento tan doloroso, un momento de aflicción, clamó a su Padre. Es la primera palabra, ¿verdad?, de descifrar esta parte. Dice Padre. El Señor Jesús estuvo en constante e íntima comunicación con su Padre todo el tiempo, ¿verdad? No importando en esa situación que Él estuvo pasando, tan doloroso que Él estaba viviendo, aún así mantuvo esa comunicación, esa comunicación íntima y constante hasta sus últimos minutos. Dijo el Padre. En sus últimos minutos estuvo diciendo, y estuvo en esa íntima comunicación que Él había estado ahora con el Padre. En tus manos. Jesús se prepara para la muerte, reconociendo que su futuro estaba en las manos de su Padre. Encomiendo. Encomiendo es, o encomendar es entregarse, confiarse al amparo o protección de alguien. También significa encargar a alguien que haga alguna cosa, ¿verdad? Te pido, te encomiendo a que hagas esto. Se estaba entregando, le decía: aquí está mi vida. Su Padre le decía: en tus manos está, ¿verdad?, mi vida, te lo entrego. Y lo último dice: mi espíritu. Jesús en su última frase entrega su vida, pero lo entrega confiando en el Padre, dejando toda su vida en sus manos con la convicción que celebraremos el domingo que iba a resucitar, confiándole al Señor, a su Padre, a nuestro Padre, en sus manos. Su última frase es la expresión de alguien que estaba dando su vida después de haber cumplido todo el plan de Dios. Todo, como dicen cada una de las palabras que hemos escuchado, porque era plan del Señor.
Entonces él entrega sabiendo que él había cumplido a lo que a él había venido. Ese plan tan maravilloso que ellos tuvieron para nuestra salvación. Y digo, ellos tuvieron, ¿verdad? Porque como David dijo, eran todos ellos, ¿verdad? Es un plan perfecto que ellos diseñaron para nuestra salvación. Y ahora, dice el último que expiró, que es verdad que sabemos que murió, y ahora descansa entregando todo en sus manos. Él entrega su vida en las manos del Señor. Y una gran lección que nos deja que en nuestros momentos más difíciles le dejemos todo en las manos del Señor. No importando nuestra situación, no importando lo que estemos pasando, el proceso más grande que podamos tener, Él recurrió a su Padre. Y qué gran ejemplo que nos deja a nosotros, que en nuestros momentos más difíciles también le dejamos todo al Señor. Y así como Él le dejó todo al Señor y todo lo demás fue perfecto, así también nosotros dejemos todo al Señor para que lo demás sea perfecto. El Señor le bendiga.